El domingo anterior, si nos acordamos de el sermón o la lección que presentamos, fue acerca del Evangelio de Cristo. Y consideramos la situación de la iglesia en sus primeros años, en los cuales algunos miembros de la iglesia en aquellos años traían algunas novedades, mandando principalmente a los gentiles que se convertían al cristianismo, que para ser salvos deberían de practicar o tener la circuncisión de Moisés y también cumplir la ley de Moisés. Y eso lo leímos allí en Hechos capítulo 15, y versículos 1 y versículo 5. Allí están diciendo, ¿verdad? Eran miembros de la iglesia que apenas tenían unas 2, 3 décadas, y ya había esas inquietudes. Allá en Colosas, algunos también miembros de la iglesia, gentiles, empezaron a hablar de filosofías y de cosas vanas, ¿verdad? Que solamente lo único que hacían era perturbar a las personas. Es decir, venían con otro evangelio, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los Gálatas, dice: estoy fascinado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia, ¿verdad? Y que vienen y dice: y aún si nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente, sea anatema. Y lo vuelve a recalcar, ¿verdad? Si alguien trae otro evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, maldito. Es decir, no va a alcanzar la salvación, va a ser condenado. Y comparábamos o hacíamos una comparación de los tiempos primitivos de la iglesia con nuestros tiempos hoy, y encontramos que hay lo mismo, ¿verdad? Muchos grupos denominacionales, el catolicismo, los grupos pentecostales con su evangelio que predican el evangelio de la riqueza, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Otros diciendo o enseñando no se necesita el bautismo, a muchos teniendo diferentes sistemas de gobierno en las iglesias, y en la adoración no se diga, muchas cosas, ¿verdad?, que solamente perturban, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:7, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería: ¿por qué sucedían esas cosas allá en el principio de la iglesia? ¿Y por qué suceden estas mismas cosas hoy en nuestros tiempos? Y la respuesta es: porque el mundo está en tinieblas, es decir, está en la oscuridad. En tiniebla significa que falta de luz, no hay claridad. O también oscuridad significa o nos indica la ignorancia y la confusión que se crea, que se origina por no seguir las Escrituras. Y una de las cosas que muchos hermanos, y entre ellos me cuento yo, los que predican la palabra, le dan énfasis
a lo que la iglesia en Berea hacía. Si recordamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando después de pasar por Filipos, por Tesalónica, y en donde tuvo enemigos por predicar el evangelio, y de Tesalónica tiene que huir y se va a Berea. Y leemos allí en Hechos 17 y 17:11 o 16:11 me parece, 17:11, dice el escritor Lucas: y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de escudriñar lo que oímos cuando nos reunimos a estudiar la palabra, o cuando oímos un sermón, una lección, ¿verdad? Esto que está diciendo el hermano, así dice la Biblia. Hay que tener cuidado, no pensar que porque los hermanos estudian mucho, leen mucho, oyen mucho la palabra, no nos vamos a equivocar. No, nos podemos equivocar, por supuesto, pero cuando nos equivocamos, si alguien viola el error, hay que decirlo, ¿verdad? Si no se quiere interrumpir, ¿verdad? Bueno, acá aparte, ¿verdad? Hermano, usted dijo esto, pero la Biblia no dice esto. Y hay que mirar, me equivoqué en esto, ¿verdad? Entonces, debemos de dar siempre énfasis a esto. Ustedes como oidores, ¿verdad?, deben de escudriñar, deben de estudiar, deben de leer las escrituras para ver si esto es así. Exactamente. Hay varias citas que nos dicen, ¿verdad?, retened lo bueno, ¿verdad? De todo lo que hagamos, retened lo bueno. Entonces, si sabemos que el mundo está en tinieblas, y no me refiero a que no veamos, ni mucho menos, ¿verdad?, pero cuando llegamos a una ciudad grande, yo recuerdo la primera vez que visité una ciudad grande y viví allí como por un año, fue la Ciudad de México. Y ahí parecía que en las noches, cuando menos en la parte del centro, ¿verdad?, la gente no dormía. Veía yo las calles llenas de gente, niños vendiendo chicles y cosas así, músicos y vendiendo cosas de comer. Yo andaba por ahí, ¿verdad?, cenando a veces a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Y mucha gente, y no duermen, mucha luz, pero sin embargo el mundo está en tinieblas. Y no solamente es la Ciudad de México, sino en cualquier ciudad grande, ¿verdad? Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, todas las ciudades, ¿verdad?, grandes. Y en México también, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos qué necesitamos hacer para que el mundo vea en la oscuridad que se encuentra? Debemos de hablarles de Jesús, ¿verdad? Cuando leemos lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia en la dispersión: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y con el propósito, ¿cuál? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos
linaje escogido. ¿Qué significa esto? Descendemos de una familia especial que se origina en Dios. Por eso somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? No es unos cuantos de los sacerdotes, todos somos sacerdotes. ¿Y por qué somos real sacerdote? Porque nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo. Y proclamamos todas las cosas del Señor, que es nuestro Rey. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos? Fuimos adquiridos por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. El escritor al libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 28, manda llamar a los ancianos de Éfeso y escribe, y el apóstol Pablo les dice: mirad por vosotros. ¿A quiénes son los que deben de mirar por ellos? A los ancianos. Dice: mirad por vosotros. Y luego dice: y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Nosotros fuimos adquiridos por la sangre de Jesucristo. Entonces, si somos todo eso, ¿cómo es que logramos ser todo eso? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Cómo? Por Jesús, por Cristo, por el Señor Jesús. Y ahí es donde vamos a mencionar o hablar de quién es Jesús. Y hay muchas descripciones que podemos encontrar en las Escrituras acerca de Jesús. Pero muchas religiones, muchos grupos religiosos tergiversan las Escrituras y pues quitan mandamientos que el Señor Jesucristo dio, que el Espíritu Santo inspiró a los escritores, y porque están en la oscuridad, porque no saben quién es Jesús. Sí, es el Hijo de Dios. Sí, vino a este mundo. Dios lo dio para que muriese por nosotros. Derramó su sangre para que el mundo sea salvo. Y todo eso se dice y se enseña probablemente en los grupos religiosos que están en oscuridad, aparte del mundo, ¿verdad? Ya había la inquietud en el mismo Señor Jesucristo cuando está con sus discípulos allá en Cesarea de Filipo. Leemos ahí en Mateo capítulo 16 y del versículo 13 en delante. El Señor se lleva a los discípulos, a los apóstoles en este caso, los 12 apóstoles, y les pregunta: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y le responden, ¿verdad? Unos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién decís que soy? Y Pedro, adelantándose a los 12, les dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Entonces necesitamos enseñar a la gente que Jesús es el Cristo. Ese es el Mesías. El Mesías prometido al pueblo de Israel. Pero no solamente podemos decir que Él es el Cristo. Cuando el Señor Jesús lleva a 3 de sus discípulos, a los más íntimos de Él, los lleva a un monte en la noche, ¿verdad? Y estando arriba del monte, el Señor se transfiguró. Lo leemos allí en Mateo capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 5.
Y dice la Escritura, el Evangelio de Mateo, que sus vestidos fueron muy blancos y su rostro resplandecía. Y luego de pronto aparecen dos personajes, uno de ellos es Elías y otro es Moisés. Y en el Evangelio de Lucas escribe que ellos le hablaban de su pronta salida o llegada a Jerusalén, donde iba él a sufrir el martirio, la crucifixión. Y ahí están los apóstoles medios adormilados, están con sueño, tienen somnolencia, y Pedro dice: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Así haremos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Y mientras estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. En el versículo 5 de Mateo 17. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, ¿qué podemos decir de Jesús? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo amado de Dios y que a Él debemos de oírle. Debemos de oírle en todo lo que Él diga, en todo lo que Él mande, en todo lo que Él enseñe. Y ahí está el Evangelio, y ahí está la revelación, ahí está todo en el Nuevo Testamento. Pero no solamente es el Mesías o el Cristo, no solamente es el Hijo amado de Dios, sino también es el que nos rescató. El que nos rescató. ¿De qué nos rescató? El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 en adelante: habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, está escribiendo el apóstol Pedro. Dice: no con cosas corruptibles como plata o oro, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos posteriores tiempos por amor. Ya anteriormente el Juan, el que bautizaba, ¿verdad?, había dicho años atrás, un año y medio quizás atrás, o 2 años, ¿verdad?, cuando ve venir a Jesús, cuando Jesús va a iniciar prácticamente su ministerio, lo presenta Juan el Bautista y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya tenemos varias cosas que decir de Jesús. Es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo amado de Dios al que debemos de oír, y también es el que nos liberta de nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 9, allí el apóstol Juan está diciendo que Él es la puerta. Jesús es la puerta. Dice el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará allí pastos. Entonces tenemos más cosas que decir de Jesús. Y la gente que escuche esto va a entender de Jesús. Si en la transmisión que se haga o directamente, si alguien quizás esté oyendo por las redes sociales, ¿verdad?, pues, se va a dar cuenta de esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la puerta para entrar a la salvación. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Qué es un mediador? Es aquel que está mediando por nosotros, porque somos hijos de Dios, porque aceptamos a Jesucristo. Todos los que hemos sido bautizados
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y Cristo media por nosotros delante del Padre. Es decir, intercede. En 1 Juan capítulo 2, versículos del 1 al 3 y más versículos ahí, está diciendo el apóstol Juan que Él es el que aboga por nosotros. Podemos ir cuando hemos caído en pecado, podemos ir a nuestro Padre Celestial en oración, arrepintiéndonos y pidiéndole perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces, todo esto es, y más cosas que podemos decir, ¿quién es Jesús? Pero por el tiempo, ¿verdad? Pudiéramos quedarnos ahí, pero hay más cosas que podemos decir de Jesús. Entonces, si el hombre sabe quién es Jesús, lo necesita. Lo necesitamos a Jesús. Lo necesitamos para que nos guíe en el camino para ir al Padre. Es en la semejanza, Jesús mismo dice, yo soy la luz, ¿verdad? En Juan 8, versículo 12, está diciendo, para este mundo en tinieblas, Jesús es la luz. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 4 está diciendo. Y la luz, ¿verdad? Es la luz de los hombres y es la luz de la vida del hombre. Porque la luz, ¿verdad? Es el conocimiento, es el saber lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo y por eso le aceptamos, ¿verdad? Él es la luz para que nos guíe en el camino, así como el pueblo de Israel en el desierto era guiado por aquella columna como de fuego en la noche y como aquella columna de nube les llevaba por donde deberían de ir para llegar a la tierra prometida. Así Jesús, por medio de sus enseñanzas, podemos ir al lugar que Él mismo ha ido a preparar para nosotros. En Él encontramos la orientación moral y la orientación espiritual. Recordamos nosotros a la mujer samaritana cuando, allá en Juan capítulo 4, cuando el Señor llegó a las afueras de la ciudad de Sicar, y él se quedó allí en el pozo que había excavado Jacob unos 1000 años atrás, 2000 años atrás, lo había excavado. Y llegó aquella mujer y Jesús le dice, dame de beber. Y aquella mujer se portó de una manera un poquito ruda con el Señor. Prácticamente estaba hablando de racismo. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, me pides de beber, a mí que soy una mujer samaritana, si sabes que los judíos y los samaritanos no se pueden ver, no se llevan, no se hablan? Y luego el Señor le dice, si supieras quién soy yo te daría agua viva. Y ya no tendría necesidad de tener más sed, porque esa agua sería para calmar tu sed para siempre. Y la mujer se interesa
¿verdad? Y le habla con respeto. Ahora le dice, Señor, dame de esa agua. Y siguen hablando, ¿verdad? Sigue ahí conversando y el Señor le dice, háblale a tu marido. Y la mujer le responde y dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, cierto, esto es lo que sí has dicho con verdad. Hasta ahora has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tuyo. Y ahora ella dice, Señor, me parece que eres profeta. Luego se va al pueblo a Sicar y les dice a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Fíjense ustedes cómo el Señor la orientó en su moralidad y en su espiritualidad, ¿verdad? Porque hablaron del monte, hablaron de dónde se debería de adorar, etcétera, ¿verdad? ¿No será este el Cristo? Nosotros necesitamos a Cristo para que sea el que nos oriente en nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual. Cuando hay algo amoral, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una situación así, sabemos y recordamos la palabra y sabemos que no debemos de ser eso, no debemos de ser amorales, o inmorales, ¿verdad? Debemos de ser morales, ¿verdad? Y la palabra del Señor es la que nos explica todo eso, lo que nos enseña a ser buenos padres, a ser buenas esposas, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos, buenas hijas, buenos hermanos. Lo encontramos en las Escrituras. Exhortaciones que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo escriben a los jóvenes, a las jovencitas, a las señoras ya maduras, ¿verdad? Habla de ellas, de las viudas, una orientación para nuestra conducta que debemos de tener, que debemos de llevar. El mundo está en tinieblas, ciertamente. El 1 Juan capítulo 5 y versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. ¿Por qué está bajo el maligno? Bueno, porque el pecado está siempre delante de nosotros. Ya Dios le había dicho a Caín, ¿verdad? Cuando estaba enojado contra su hermano y le dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? Y aquí el pecado está a tu puerta y tú te enseñorearás de él. Y el pecado está a nuestra puerta, pero nosotros debemos de enseñorearnos de él. ¿Qué significa enseñorearnos? Que nosotros mandamos, que nosotros decimos no. Pero desafortunadamente el pecado se enseñoreó de Caín y mató a su hermano. El pecado está siempre delante de nosotros. Y el pecado produce vergüenza, produce miedo y se hace en donde nadie lo vea. ¿Qué? Bueno, pero ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado significa violar la ley de Dios. Santiago 4:17 nos leemos ahí que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, no está especificando una cosa en especial,
sino lo bueno en la vida, en la vida que llevamos delante de Dios. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos para lo mejor, para llevar y presentar nuestra voz en nuestros cantos, para con nuestra mente estar atento al que los hermanos que presiden la oración, los que presiden la mesa del Señor. Estamos atentos a eso y estamos participando de ello con respeto, con reverencia, porque eso es lo que requiere el Señor de nosotros. Y esto está en las Escrituras. Toda injusticia es pecado, dice en 1 Juan 5:17. Y dice allí, pero hay pecado no de muerte, pero no vamos a hablar del pecado no de muerte. Bueno, y si habláramos, lo hablaríamos rápidamente. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es aquel del cual el hombre no se arrepiente. Y el pecado no de muerte es aquel pecado del cual el hombre se arrepiente. Así de sencillo. Cuando el Señor estaba con los discípulos, los discípulos, los apóstoles también y la gente que le escuchaba, Él les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, y ellos le responden a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y se olvidaron de la historia de ellos, ¿verdad? Cómo habían sido esclavos mucho tiempo. Y en el versículo 34 Jesús les responde y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si nosotros recordamos cada uno en lo particular, ¿verdad? Si pensamos en aquellos errores, en aquellos pecados que nos esclavizaban, ¿verdad? Que no queríamos repetirlos y los volvíamos a repetir. No queríamos decir a lo mejor malas palabras y las volvíamos a decir. Ay, no. Éramos esclavos del lenguaje del pecado y de muchos más. Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y para esto, si recordamos nosotros cuando Jesús llama a Zaqueo, allá en Lucas 19, ¿verdad? Y era un hombre bajito y no podía ver a Jesús y corrió y se adelantó por donde iba a pasar y se subió a un árbol y de allí lo vio y Jesús pasa por allí y voltea hacia arriba y le dice, Zaqueo, baja porque hoy debo de posar en tu casa. Y Zaqueo era un publicano, era un hombre considerado enemigo de los judíos. Era judío él, pero era considerado enemigo por trabajar para los romanos. Y luego Jesús entra a la casa y los fariseos dicen, miren cómo entró a la casa de un publicano. Y en Lucas 19:10 les dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Estábamos viviendo en la oscuridad. Y mencioné en el 1 Pedro 2:9, ¿verdad? Que fuimos trasladados de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Estábamos en oscuridad, vivíamos en oscuridad. No nos considerábamos pecadores. Yo no me consideraba pecador, aunque era un pecador. Pero no creí que eran pecados.
nunca vamos a considerarnos malos, porque siempre nos vamos a comparar con uno peor que nosotros. Nunca nos vamos a comparar con uno que es mejor que nosotros. Así que Jesús es la solución del pecado. Entre otras cosas, ¿quién es Jesús? Jesús es la solución del pecado. Primera Timoteo capítulo 1 y versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, añade, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El evangelio es digno de ser recibido por todos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego, en Romanos capítulo 1 y versículo 16 y 17. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 7 y dice: en quien tenemos, hablando de Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales se encuentran solamente en la iglesia, no fuera de la iglesia. La salvación se encuentra dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Comparemos la salvación espiritual con la salvación física de el día del diluvio. ¿Quiénes estaban salvos? Los que estaban dentro del arca de Noé. Los que estaban fuera estaban perdidos, se ahogaron. Así, las riquezas espirituales están en la iglesia. Por eso el versículo 3 de Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si el mundo está en tinieblas, y si sabemos que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes y nos hizo miembros de un pueblo digno, especial, y todo eso lo hizo Jesús, y bueno, ¿y quién es Jesús? Y si ya vimos quién es Jesús, y si ya consideramos que ese es Jesús, y que lo necesitamos para que nos guíe en el camino hacia Dios, ¿qué necesitamos saber más? Bueno, ¿cómo puede el hombre salir de esa oscuridad? ¿Cómo puede el hombre pecador salir de la oscuridad en que vive para venir a la luz? ¿Cómo puede salir del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Cómo puede ser rescatado de las garras de Satanás para venir y pertenecer a Cristo? ¿Cómo puede hacer esto el hombre? Bueno, en la Biblia, en las Escrituras está la manera, la cual, como decíamos al principio, los grupos religiosos, denominaciones, catolicismo, pentecostales y otras herejías, tergiversan, tuercen, prohíben o dicen no es necesario, cuando el Señor Jesucristo manda el bautismo. No se necesita el bautismo para salvación, dicen muchos en unos grupos religiosos. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como corresponde a una buena conciencia delante de Dios, con haber salido
haber rescatado de los muertos, o habiendo salido Jesucristo de entre los muertos, por el poder de Dios. Bueno, en las Escrituras está el plan de salvación. Debemos de oír la palabra, debemos de oír de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Debemos entonces no solamente de escuchar el Evangelio y quedarnos allí, debemos de aceptarlo. La fe viene por ese oír. Eso sucedió en cada uno de los que hemos sido bautizados. Por 6 meses estuve yo más o menos yendo a la iglesia de Cristo allá en la Ciudad de México, casi por 6 meses. Domingo en la mañana, domingo en la tarde y 2 veces entre semana. Y oí la palabra, oí el Evangelio. Oí el Evangelio puro, oí la doctrina que está en las Escrituras, la sana doctrina. Y esa sana doctrina, esa palabra, ese Evangelio, dio fruto. Y pasé un domingo, tercer domingo de junio de 1960, y pasé al frente con el predicador y creo que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero bautizarme, me arrepiento de mis pecados. Y fui bautizado. Y el Señor me añadió a su iglesia. Satanás siempre trató de que yo regresara al mundo. Y cayéndome y levantándome y arrastrándome, ¿verdad? Traté de ser fiel. Entre más aprendemos la palabra, más tenemos temor de Dios para vivir la palabra de Dios. El Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1 y versículo 22, nos exhorta: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Así que no nos concretemos solamente a oír. Oh, qué buena exhortación trajo el hermano Kerry o Hugo o este hermano X que oí no nos concretemos a eso, concretémonos a vivir lo que se nos exhorta. Vivamos la palabra. Porque un día vamos a presentar cuentas delante de Dios. Bueno, entonces, además de oír, debemos de creer, pero también debemos de arrepentirnos. Es el proceso, debemos de arrepentirnos de nuestra vida. Hechos 17 y versículo 30, ¿verdad? Lucas escribiendo dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Debemos de arrepentirnos, debemos de confesar a Jesucristo. El eunuco le preguntó a Felipe: ¿allá hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron al agua y el eunuco fue bautizado por Felipe. Debemos de confesar a Jesucristo. Y debemos después de bautizarnos, ¿verdad?, de que seamos bautizados, ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Y en las Escrituras está llena de exhortaciones: velad, velad, velad en oración. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil, dice la Escritura. ¿Sí?
Y he oído a hermanos jugando, dicen, no, la carne es débil y sé que no debo de comer eso, pero la carne es débil y tuve que comerme eso que me, nomás por gula, ¿verdad? Debemos de vivir la palabra, atender la palabra, como decía un hermano en una ocasión, ¿verdad? Si estamos en Cristo, no vamos a pecar, pero si nos alejamos de Cristo, vamos a pecar. ¿Cómo podemos estar en Cristo? Bueno, con la palabra. ¿Y cómo vamos a estar? Y no voy a traer la Biblia en mi trabajo, donde ande. No, pero puedes tener en tu mente pensamientos de las Escrituras. Repite versículos, apréndetelos de memoria, repítelos constantemente, repítelos. Todos los que estamos aquí, incluso yo creo que hasta los niños que están aquí al frente, saben Juan 3:16. Es uno de los versículos que yo aprendí cuando tenía como unos 4, 5, 6 años. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repetir los versículos, repetir las parábolas y Cristo está en nosotros. Así es que si en esta mañana hay alguien que ha estado viviendo en tinieblas y como la gente en el diluvio ha estado allí afuerita, cuando cayó el diluvio, no dice la Biblia, pero yo creo que mucha gente se acercó, nadó hasta donde estaba el arca y a lo mejor treparon, ¿verdad? Noé, pero Dios había cerrado la puerta. No sabemos cuánto vamos a vivir, pero tú que estás escuchando o que a lo mejor lo escuches después en otros días, mira tu vida y mira si estás en ignorancia o no. Escudriña las Escrituras. Si estás en ignorancia, necesitas la luz de Cristo. La invitación es la predicación de la palabra. Cantamos un himno. El himno 34, andando en la luz.